Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:25. Vamos ahora a hacer un análisis con el doctor Humberto Enríquez Franco, abogado constitucionalista de la UPAO, acerca de esta ley que aprobó el Congreso llamada Ley de Desarrollo Constitucional. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Bueno, siempre un gusto poder compartir con usted estos análisis, doctor Enríquez, porque es importante que la opinión pública conozca de cerca estas situaciones que han generado mucha confrontación, cierta polémica entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a la vez. Doctor, para que el público conozca de qué se trata esta ley de desarrollo constitucional que ha aprobado, muy así como se dice entre gallos y medianoche, el Congreso de la República. Bueno, esta ley es una ley de desarrollo constitucional, que como tú sabes, las constituciones están conformadas por un conjunto de normas, pero de carácter general. Involucran más un conjunto de principios, un conjunto de valores, ¿no es cierto? Y no se puede tomar artículo por artículo para entender lo que es la Constitución, sino en el contexto de lo que es el espíritu de la propia Constitución. La Constitución del 79 tenía un preámbulo que permitía una interpretación cuando había dudas en los artículos. La del 93 prácticamente redujo a nada el preámbulo. Entonces se presentan una serie de problemas cuando hay necesidad de interpretar un artículo de la Constitución. Entonces, si la Constitución es una norma que contiene valores, principios, es imposible de que la Constitución pueda reglamentarlo todo. En ese sentido, una ley de desarrollo constitucional precisa algunos aspectos sin desnaturalizar la norma constitucional. Y eso es lo que se ha hecho con esta ley que desarrolla los artículos 132 y 133 de la Constitución, que habla de una cuestión de confianza que puede ser hecho por un ministro o por el primer ministro en nombre de todo el Consejo de Ministros. Bien, doctor. Sin embargo, la presidenta o la premier, la señora Mirta Vázquez, y han dicho que van a presentar ante el Tribunal Constitucional por declarar esta norma inconstitucional desde el punto de vista del análisis que ha hecho el Ejecutivo. ¿Cómo analiza usted esta decisión procedería es declarar esta ley de desarrollo ser inconstitucional, doctor Enríquez? Bueno, mira, en principio esa es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo. Si no está de acuerdo, puede llevarla al Tribunal Constitucional en una acción de inconstitucionalidad. Para eso, lógicamente, la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que la declaratoria de una inconstitucionalidad requiere 5 votos de los 7 miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, eso es lo formal. Tú me dices si es que tendría o no efecto la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que no, porque el Parlamento ha desarrollado un artículo constitucional que a la luz de los hechos ha sido realmente perjudicial, porque ya hemos tenido la experiencia de que por cualquier cosa se plantea una cuestión de confianza y eso rompe con el equilibrio de poderes. En consecuencia, esta norma lo precisa simplemente y dice, está bien, puede plantearse una cuestión de confianza, pero sobre materias que son atribuciones propias del Poder Ejecutivo, no sobre materias que corresponden al Poder Legislativo. Entonces, eso es simplemente la precisión que se hace. Por ejemplo, no se puede plantear una cuestión de confianza para aprobar una reforma constitucional, porque esa es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Legislativo. Eso está precisado en esta norma.
y lógicamente el Poder Ejecutivo cree que con eso se le ha recortado atribuciones. Yo no le veo ningún recorte, lo que veo es simplemente la forma de cómo evitar que se haga un abuso de las cuestiones de confianza. Bien, y efectivamente, en ese contexto en que usted nos está informando, doctor Enríquez, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, la señora Patricia Juárez, pues ha señalado al respecto que esta ley de desarrollo constitucional va a permitir recuperar el equilibrio de poderes que se había perdido en nuestro país. ¿Usted coincide con esta afirmación, doctor Enríquez, en su calidad de constitucionalista? Bueno, mira, si vamos al origen de cómo se introduce en el constitucionalismo peruano la cuestión de confianza, esta recién entra en la Constitución de 1979 y se establece o se consagra como una norma debido a que en la Constitución del 33 no había esta fórmula y entonces el Poder Legislativo censuraba ministros también abusando de sus atribuciones. Entonces se establece esta cuestión de confianza con la finalidad de hacer un poco los equilibrios de poderes, ¿no es cierto? Pero resulta que la cuestión de confianza debe ser utilizada sin paralizar las funciones y atribuciones del Poder Legislativo. Por ejemplo, si te quieren censurar a un ministro, tú no puedes hacer una cuestión de confianza porque esa es una atribución del Parlamento. Y claro, si el Premier hace una cuestión de confianza, entonces ya tienes una cuestión de confianza denegada y te plantean otra y cierran el Congreso. Entonces el tema es cómo hacer que las instituciones funcionen. Yo creo que no había ni necesidad de hacer esta ley de desarrollo, pero visto lo que ha sucedido en el 2018 con el presidente Vizcarra, que impuso al Parlamento con amenazas de cuestiones de confianza y de cerrar el Parlamento, que se hagan 4 reformas que luego lo sacó a referéndum y que no fueron discutidas adecuadamente. Claro que él salió con lo que él quería, que se aprueben esas reformas, pero esas reformas, lejos de ayudar a fortalecer el sistema democrático, prácticamente lo ha deteriorado. Es que una reforma constitucional no se puede hacer al apuro, tiene que ser muy bien debatida y no se puede estar amenazando con cuestiones de confianza. Esta es una atribución que le corresponde al Parlamento y la propia Constitución dice que sobre una reforma constitucional el presidente ni siquiera puede observarla, ¿no? Porque es una atribución propia del Parlamento. Bien, doctor, y hemos venido también durante muchas jornadas de entrevistas con diferentes especialistas y entre ellos también usted, analizando esta situación cuando decíamos que la vacancia presidencial por incapacidad moral y que siempre ha generado pues mucha polémica, mucha confrontación. Se necesita tener aspectos mucho más objetivos porque lo de la vacancia o la incapacidad moral, pues como conversábamos en anteriores oportunidades, se prestaba a muchos aspectos subjetivos. Ya, pero esa es otra figura, esa es otra cosa. La vacancia presidencial por incapacidad moral viene ya históricamente desde la Constitución de 1834. O sea, estamos hablando de que es ya una institución histórica en el constitucionalismo peruano, como incapacidad moral, ¿no? Porque esto es de alguna forma traída de los Estados Unidos, que se conoce con el nombre del impeachment, o el juicio político que le hacen a los presidentes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ya el Parlamento ha regulado la cuestión de la vacancia presidencial, elevando a iniciativa del Tribunal Constitucional
el requerimiento de 2/3 de los votos de los parlamentarios, es decir, 87 votos, que es una exigencia sumamente elevada, que no lo tiene ningún partido político, ni dos juntándose tampoco, tiene que ser prácticamente la cantidad, digamos, mayoritaria en el Parlamento. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando el presidente de la República, que solo puede ser acusado por 4 causas que establece la Constitución del Estado, por prohibir las elecciones, por no convocar las elecciones, etc. Entonces, si el presidente de la República comete un delito, o si el presidente de la República está gravemente acusado por narcotráfico, o digamos por estar ligado a algunas instituciones o a algunos grupos terroristas, en ese caso la vacancia presidencial opera como una puerta para poder efectivamente destituir al presidente, porque de lo contrario no podrías acusarlo hasta que termine sus 5 años de mandato. Entonces, quieren decir que, lógicamente, que se puede plantear por cualquier cosa. No es verdad, porque 87 votos es una cosa sumamente improbable de que en el Parlamento se pueda juntar. Ahora, mira tú, por ejemplo, en Estados Unidos llevaron a Clinton al Parlamento en un impeachment y nadie se molestó, simplemente tuvo que acudir. No lo lograron vacar porque no consiguieron 4 votos que faltaban, pero luego han llevado al presidente, al último presidente, al penúltimo presidente, el anterior, lo han llevado también a un impeachment y no han alcanzado los votos. Incluso cuando ya ha terminado su mandato, lo han vuelto a llevar a ser sometido a un impeachment. Y la sociedad no se resiente, simplemente esas son las reglas de juego. Ya la regulación para que sean 87 votos es bastante improbable de que por cualquier causa se pueda vacar a un presidente de la República. Claro que en el caso que estamos hablando se da por razones que se produjeron. La primera contra Fujimori, ¿no? Lo vacaron a pesar de que él había renunciado. Pero en ese momento no había un desarrollo constitucional, entonces lo vacaron con un número de votos mayoritario, pero que no alcanzaba ni siquiera la mitad más 1 de los parlamentarios. Entonces, para que eso no suceda, el Tribunal Constitucional recomendó, dijo, está bien, se puede vacar al presidente, pero háganlo con 2/3 de los votos, porque eso es lo que se necesita, por ejemplo, para inhabilitar a un miembro del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo. Entonces, si a ellos se exige 2/3, ¿cómo al presidente lo vas a vacar? Pues por la mitad más 1 nomás de los votos. Entonces se eleva esto en el reglamento del Congreso y se exige 2/3 de los votos. Así que yo no veo que la figura de la vacancia tenga que ser cambiada por incapacidad física comprobada por una junta de médicos, porque en ese caso ya para qué lo vas a vacar. Él tendría que estar simplemente fuera ya de la operatividad en el ejercicio de la presidencia de la República. Muy bien, doctor Enríquez, como siempre, gracias por esta amplia información. Siempre es importante tener acceso a información académica y constitucional para poder tener una mejor percepción y opinión de lo que pasa en nuestro país. Muy amable, doctor Enríquez, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Beto. Vamos a ir a una pausa, son las 5:39. Regresamos con más información en UPAO Noticias. Hasta luego, Beto.